Buenos días, queridos hermanos, querida agua de vida. Llegamos a ustedes para un nuevo servicio en esta nueva mañana. Y en este día quiero iniciar una nueva serie de enseñanzas. Así es que oremos. Padre, queremos conocerte mejor. Queremos conocer a tu Hijo Jesucristo mejor. Por eso estamos aquí. Enséñanos quién tú eres, Dios. Enséñanos la bella persona, grandioso Dios al que nosotros llamamos Padre, cómo tú eres y lo que deseas de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, al explorar estas próximas semanas acerca de cómo es Dios. Abre nuestros ojos ante esa realidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, ustedes ya escucharon, eso es lo que vamos a estar haciendo por estas próximas semanas. Vamos a tratar de contestar a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos entender mejor a Dios? El Antiguo Testamento a veces nos da una imagen de un Dios a quien nos causa temor. En los libros históricos de Josué, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, muchas veces nos mandan o nos arrojan una imagen de un Dios que es enojado, que está molesto, que está enojado, que va a llamar a juicio a las naciones, que va a llamar a juicio al pueblo de Israel. Nos presenta los imperios de ese mundo, el libro de Ezequías, Daniel, Jeremías, ¿no es cierto? Y nos presenta los reinos de este mundo representados por diferentes bestias y diferentes animales. Y muchas veces todo esto puede causar temor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y pensamos a veces que Dios es una epifanía, una de las que son presentadas en la Biblia. Y nos imaginamos a un Dios inflexible, a un Dios extremadamente arbitrario. Y queremos pensar en esto, queremos hablar acerca de estas imágenes que muchas veces encontramos en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y para empezar a hablar de eso, quiero empezar con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque dice el texto bíblico que cuando Jesús, después de que Jesús resucitó y estuvo en la tierra por un espacio de 40 días, Él se presentó a muchas personas y a muchos testigos. De hecho, dice Pablo cuando él escribe una de sus cartas que muchos de estos, en el tiempo en que Pablo escribe, aún estaban con vida y vivían en Jerusalén. Y nos dice que se presentó a más de 500 personas.
Y antes de que Él partiera, Él se dio a conocer de esta forma, nuestro Señor Jesús. Pero Él ha partido, los discípulos antes de que Jesús partiera, también tienen una última pregunta para Él. Y también nuevamente tiene que ver con los tiempos venideros, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el futuro de Israel. Y ellos le hacen esta pregunta a Jesucristo. Señor, es ahora cuando vas a restablecer a Israel. En Hechos capítulo 1, versículo 6, pregunta. Entonces los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel. Ahora, antes de partir, o ahora que vas a partir, que ya no vas a estar con nosotros, ¿cuándo es que tú vas a restablecer el reino a Israel? Y Jesús les responde de esta manera: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y Jesús les está diciendo: muchachos, sé que ustedes tienen curiosidad acerca de esto. Por mucho tiempo me han estado preguntando acerca del reino de los cielos, que quiénes reinarían en el reino de los cielos. Yo les he dicho que ustedes reinarán también en el reino de los cielos, pero el momento de su establecimiento y cuándo lo tomaré de regreso para el Padre, esto no les toca a ustedes saberlo. Tengo otra misión para ustedes, tengo otro motivo, otros propósitos para vuestra vida, y esto es lo que yo deseo que ustedes sepan. Vuestra misión es: esperen la promesa del Espíritu Santo, porque dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los últimos o confines de la tierra. Y les da estas instrucciones: vuestra misión es predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Es lo que la palabra evangelio significa: buenas nuevas. Buenas nuevas, predicad, enseñarle a la gente lo que yo les he enseñado a vosotros, enseñándoles a guardar todas estas cosas. Hagan discípulos a través de estas enseñanzas, y yo voy a estar con ustedes siempre. Y habiendo dicho esto, fue con ellos hacia Betania, y mientras estaba con ellos, él empezó a elevarse y prácticamente a volar en el aire, ¿no es cierto? Y los discípulos se quedaron en tierra viéndolo subir, hasta que lo perdieron totalmente de vista. Y en ese momento unos ángeles aparecieron y les dicen: ¿pero qué estás buscando, los cielos? Este Jesús que han visto partir, también Él regresará por vosotros, así como vosotros le habéis visto que ha partido. Y con esto ellos adoraron al Señor en sus corazones y se enteraron que Jesús se había ido. Nuevamente Jesús los había abandonado, o dejado, más bien dicho. Pero esta vez ya no habían lágrimas, esta vez ya no había tristeza, porque la vida había vencido la muerte, porque el gozo había vencido sobre la tristeza, y ya no existía este dolor en sus corazones. Ahora era tiempo de esperar por la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegó 10 días después la promesa del Espíritu Santo, la Escritura dice que comenzaron a predicar el evangelio con gran poder, con gran denuedo, con gran sabiduría, y que Dios, por medio de el Espíritu Santo, hacía muchísimas señales. Y aquel grupo de discípulos del populacho, de la gente, hombres y mujeres comunes y corrientes, que tenían una misión prácticamente imposible de predicar el evangelio. Muchos de ellos nunca habían viajado más de 40 kilómetros, 50 kilómetros afuera de sus áreas de nacimiento. Habían recibido la instrucción de llevar este evangelio por todo el mundo, y es exactamente lo que hicieron, porque no hay nada imposible para aquellos que creen en Dios. Y por lo tanto ellos llevan a cabo este trabajo, y estos hombres y estas mujeres cambian el mundo entero.
de 30, 40 años han pasado más o menos cuando Lucas también escribe, pero este es Marcos, el que estamos a punto de leer. Marcos escribe su evangelio, el primer evangelio en ser escrito. Y Marcos nos explica, queridos hermanos, nos da un resumen de lo que sucedió en esos últimos primeros 30, 40 años de la historia de la iglesia. Y dice en Marcos capítulo 16, versículo 19, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y este es el resumen de esos 30, 40 años. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Ahí lo tiene. Ese es el resumen de lo que la iglesia vivió en el momento en que Marcos escribe su evangelio, que fue alrededor de 30, 40 años después. Y usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿y quién es Marcos? Se cree con bastante certeza de que este Marcos, que lleva el nombre del segundo evangelio, es el mismo Juan Marcos, hijo de María, sobrino de Bernabé. Este había servido a Pablo y había servido a Bernabé, pero eventualmente él termina sirviendo más que todo al apóstol Pedro, el mismo apóstol que negó a Jesucristo. Él trabajó muy de cerca por la evidencia que encontramos textualmente en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Y algunos de los escritos de Pablo trabajaron juntos y se cree de que Juan Marcos se encargaba de interpretar o traducir el mensaje del apóstol Pablo a los gentiles del arameo al griego. Y se cree de que este Juan Marcos fue el mismo que escribió este evangelio que lleva su nombre. Algunos están convencidos de que Pedro fue el que dictó el evangelio, pero otros creen que debido a que Marcos escuchó predicar a Pedro tantas veces y compartir su testimonio tantas veces, que él guardó un minucioso detalle de los acontecimientos que fueron presenciados por Pedro. Y él se encarga de poner toda esta historia de Pedro y de Jesús por escrito en el evangelio que lleva su nombre. Así es que lo demás es historia, ¿no es cierto? Conocemos ahora este evangelio con el nombre de Marcos. Los evangelios, hermanos, en realidad van a producir la mejor imagen de cómo es Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es Dios? Bueno, los evangelios nos van a decir cómo es Dios. Ya que es el mismo Jesús quien nos brinda la imagen perfecta de cómo es el Padre. En Juan capítulo 1 versículo 18, otro de sus discípulos, el llamado discípulo amado, Juan, escribe acerca de quién es Jesús, de cómo fue Jesús. Y él escribe en Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, lo ha dado a conocer. Vea, vive en unión íntima con el Padre. Hay una relación extremadamente cercana entre el Dios Padre y Dios Hijo, el cual es Jesús. Y nos dice Juan en su evangelio, nos dice que en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Usted puede tomar su Biblia, no va a aparecer en la pantalla, pero leo para ustedes, leo de la Nueva Versión Internacional. Él estaba con Dios en el principio. ¿Quién estaba con Dios en el principio? El verbo, Jesús. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, sin el verbo, nada de lo creado llegó a existir. En él, en Dios, estaba la vida. En el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Y vea, y el verbo, versículo 14, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel,
Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Y hemos, dice Juan, hemos contemplado su gloria. Nosotros los que le conocimos, nosotros los que caminamos con él, nosotros que estuvimos a su lado continuamente, hemos visto su gloria. Somos testigos de ello, que hemos contemplado la gloria del Hijo, la gloria que le responde al Hijo unigénito del Padre, y estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Nosotros somos testigos de estas cosas. Así era la intimidad que existía entre el Padre y el Hijo, y estaban íntimamente relacionados. A Dios no lo ha visto nunca nadie, dice Juan. Y usted y yo podemos detenernos a veces cuando leemos a Juan, versículo 18. Y si usted y yo hemos leído Génesis y hemos leído algunos libros en el Antiguo Testamento, pensaríamos, un momento, pero Abraham vio a Dios. Abraham tuvo un almuerzo con Dios, tuvo una conversación con Dios en varias ocasiones. Jacob, el nieto de Abraham, dice que él tuvo un sueño y que vio una escalera que subía hasta el cielo, y de que en esta escalera ángeles del cielo bajaban y subían, y al final de la escalera que llegaba hasta el cielo, allí vio a Dios. Nos dice también el libro de Éxodo que Moisés estuvo cara a cara con Dios, rostro con rostro. Isaías nos dice de que él vio a Dios, que lo vio en el templo, y sus faldas llenaban aquel lugar. Y así hay otros que nos dicen los libros de la Biblia que vieron a Dios. Entonces, ¿cómo es que a Dios nadie lo ha visto jamás?, declara el apóstol Juan. Bueno, a pesar de todas esas visiones, sueños, revelaciones, epifanías, teofanías, Juan dirá, sí, yo sé todos esos pasajes, pero todas estas epifanías, teofanías, sueños, revelaciones están lejos de revelar exactamente quién es Dios. El mejor forma en que nosotros sabemos cómo es Dios es mirando a Jesucristo. En Jesucristo tenemos la revelación perfecta de quién es Dios. Así es que este es en sí el punto de esta enseñanza, que Dios es como Jesús, que es el Hijo el que ha revelado al Padre. Por supuesto que hay mucho más que decir acerca de este tema. En Juan 14:9 dice el evangelista que el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ustedes recordarán en la ocasión, estaba Jesús y sus discípulos. Jesucristo les está dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de partir. Y mientras está conversando con ellos, uno de sus discípulos, que se llamaba Felipe, le dice: bueno, Señor Jesús, porque Jesús les dice: yo me voy a ir, pero no se preocupen porque voy a regresar. Y Felipe le dice: pero antes de que te vayas, por lo menos muéstranos al Padre, y con eso nos basta hasta que tú regreses, right? Pensaba él. Y Jesús se le queda viendo a Felipe y le dice a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos como uno mismo. Somos unidos en intimidad. Yo revelo el carácter de cómo es Dios, de quién es Dios. Y ¿qué es la idea que esto implica? ¿Qué es el concepto de que esto implica? ¿Cómo es Dios? Porque, como le decía anteriormente, en el Antiguo Testamento a veces tenemos una idea
diferente de cómo es Dios, ¿no es cierto? Podemos verlo como guerrero, por ejemplo, en algunas de estas teofanías o revelaciones o sueños, visiones. En otras ocasiones se presenta como fuego consumidor. En otras ocasiones se presenta extremadamente enojado, molesto, como el caso de el diluvio, ¿no es cierto? Le pesa en su corazón haber creado a la humanidad. Se presenta también como roca o como castillo, se presenta en forma de hombre, y se presenta también como muchas veces como un padre, y en fin, en diferentes formas. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Y hay una imagen, hermano, en el Antiguo Testamento que en realidad también describe el corazón de Dios, pero hablamos menos acerca de esta imagen. Y esta imagen es presentada a nosotros por medio de un poema que el profeta Jeremías escribió 7 siglos antes de Jesucristo. Y en este poema él captura el corazón que Dios tiene hacia el pueblo de Israel. Y también captura lo que podríamos llamar el enojo de Dios, a lo que podríamos llamar a un Dios que es fuego consumidor, a un Dios que se molesta con sus hijos. Y se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 20. Vea, dice así esta estrofa en este poema. ¿No es Benjamín hijo precioso para mí? Pregunta. ¿No es Benjamín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien yo me deleito? Usted tiene un niño pequeño, una niña pequeña. Tal vez, padre, usted ha tenido 2 hijos y su tercer nacimiento es una niña, o su cuarto nacimiento es una niña, o tiene niñas únicamente y su último nacimiento que da a luz su esposa es un niño. Y finalmente usted tiene un niño, finalmente usted tiene una niña, ¿correcto? O tiene la parejita y uno es más cercano al otro y es como si fuera su hijo o su niño predilecto, su niño favorito. Yo sé que a veces no nos gusta a nosotros decir que tenemos un hijo favorito y por lo general, y yo lo creo, no tenemos hijos favoritos, los queremos igual, solamente que el amor de uno es diferente al amor del otro y con ciertos sentimos más afinidad que con otros y nuestros caracteres compaginan mejor y uno se lleva mejor con mamá y uno se lleva mejor con papá. Dice a Dios de Benjamín, no es niño en quien me deleito mi niño favorito, pregunta él. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. En la Nueva Versión Internacional dice, lo reprendo por un tiempo, lo castigo por un tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién es Efraín? ¿Quién es Efraín? Pues Efraín es Israel. Y en este momento en la historia de Israel, cuando este poema es escrito, Israel está pasando por el cautiverio. Han sido tomados y llevados a Babilonia como consecuencia de su desobediencia. Es uno de los momentos más terribles en la historia de Israel. Israel ha tenido muchos momentos terribles, ¿no es cierto? Egipto, Babilonia, el siglo pasado, Segunda Guerra Mundial. Israel ha tenido momentos muy difíciles, pero este momento en su historia es uno de los peores momentos para ellos. Su moralidad, su ética está por los suelos. Se han apartado total y completamente de Dios. Se han vuelto adúlteros, idólatras, están lejos de Dios. Se olvidaron del pacto que Dios hizo con ellos.
han pecado extremadamente contra Dios. Es un mal momento para Israel. Sin embargo, escuche las palabras nuevamente que el profeta pronuncia, representando la voz de Dios, pronuncia de Israel. No es Efraín, hijo precioso para mí. No es Efraín, este niño preferido en el cual yo me deleito. Desde que hablé a él, desde que hablé a Abraham, siempre le he estado buscando, siempre le he estado llamando, siempre me he inclinado hacia él. Nunca he dejado de buscarlo. Le he mandado profetas, le he mandado a hombres que les hablen la palabra mía, que les recuerden cuánto yo les amo. He querido que vuelvan a mí. Les he dado tiempo, y no han querido volver a mí. Tienen que ser como un burrito o como un caballo, que tienen que ser sujetos con el freno para que sean obedientes. ¿Por qué? Porque yo siempre me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Por eso me ha dolido en el corazón lo que han sufrido. ¿Fuego consumidor? Ya. Sí, fuego consumidor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos va a permitir hacer prácticamente todo lo que nosotros queramos hacer. Dios no le salió al estorbo a Judas. Y créeme, tampoco a ti y tampoco a mí. Dios no nos va a estorbar. ¿Tú quieres vivir como tú quieres vivir? Adelante. Adelante. Pero tenemos que entender que el precio del pecado es muerte. Y tenemos que entender, querido hermano, que lamentablemente el pecado, nuestro pecado nos alcanzará. Y que Dios desea lo mejor para nosotros. Pero usted y yo tenemos que asociarnos con ese deseo que Él tiene de lo mejor para nosotros. Porque Él nos anhela, Él nos busca. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y Él vino a nosotros, ¿no es cierto? Él vino buscándonos, Él vino deseándonos el bien. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él vino por nosotros. Él vino a rescatarnos. ¿Por qué Dios continúa hablando de Efraín, de Israel, de esa manera? Te anhelo, te deseo, mi hijo amado, mi hijo bello, porque a pesar de todo, querido hermano, Israel nunca dejó de ser hijo de Dios. Jamás dejó de ser Israel hijo de Dios. Así como usted nunca deja de ser hijo de Dios. Este testarudo, necio Efraín, este testarudo y necio Salvador, José, Carlos, Ricardo, María, nuestros necios corazones, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Y Dios continúa buscando a cada uno de nosotros. El fuego consumidor. Nuestro pecado se encarga de mostrárnoslo de esa forma. Pero no comete error. Somos nosotros los que nos ponemos en esa posición a donde las consecuencias de nuestros errores van a ser catastróficas. Era un hijo rebelde. 6 siglos después, Jesús viene y Jesús se presenta. Dice Juan 1:6, puede leerlo en su Biblia, dice Juan 1:6, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió, Juan el Bautista, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, esta luz que resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no han podido extinguirla. A dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, no, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esta luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Estaba por venir y Juan ha venido para dar testimonio de que la luz ya está aquí. Preparad camino, arrepentidos, bautizados, confesad vuestros pecados. Porque detrás de mí viene uno que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu y con fuego. Este es Juan preparando el camino de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre y que viene a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Ya estaba desde un principio. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no le conoció. Romanos dice que a pesar de lo invisible de Dios, lo sobrenatural de Dios, es dado a conocer a los hombres por todas las cosas que han sido creadas por Él. La misma naturaleza da testimonio a nuestros corazones, a nuestra mente, de que hay un ser infinitamente superior y más sabio que toda la sabiduría que conocemos en este mundo y que subsisten y mantiene todas las cosas. Pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Escuche, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted, yo, que hemos creído, que le hemos recibido, que le hemos invitado a morar en nosotros, que le hemos hecho esta invitación a que nos sorprenda. Recuerda, la semana pasada hablaba de que permitamos que Dios nos sorprenda. Le hemos dicho, Señor, yo quiero ser sorprendido por ti. Y vivimos todos los días esperando ser sorprendidos, visitados por Dios. Y se les ha dado a tales personas el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos hombres y estas mujeres no nacen de la sangre, no nacen de la sangre, no son carnales, ni nacen por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así es que, querido hermano, el que me ve, dijo Jesús, ve al que me envió. Ve al que me envió. ¿Cómo es Jesús? Jesús es como Dios. Perdón, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Yo, la luz del mundo, he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice el texto bíblico. Así es como Jesús entra a este mundo como Emmanuel. Dice la Escritura que a Dios nunca nadie le ha visto. Pero el primogénito Hijo de Dios, el que vive en unión íntima con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Y yo le invito a usted a que conozca a este Dios. Yo te invito a ti que escuchas en este día, en esta mañana o tarde, cuando tú estés escuchando esta enseñanza, que tú te preguntes si realmente tú conoces a Dios, si tú realmente conoces a este Dios que es revelado por medio de Jesucristo. Porque si tú no conoces a este Dios, todo lo que tienes que hacer es mirar a Jesús, porque Dios es como Jesús. Y Jesús nos dijo que el Padre tiene deseos de tener una unión con nosotros. A los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, les da potestad, autoridad, poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Te gustaría poder ser llamada un hijo, una hija de Dios? Bueno, yo quiero darte la oportunidad que lo hagas en este día. Quiero darte la oportunidad de que conozcas a Dios. Así es que si tú no conoces a Dios, yo te invito a que nos escribas un texto y mandes un texto al 818-818 y escribas la palabra en el texto Jesús y nos lo envíes. Y nosotros te vamos a mandar una dirección electrónica para que tú hagas un clic en ella y de esa forma tú puedas ir a una página a donde si tú llenas esa información te mandaremos información de cómo tú puedes conocer mejor a Dios y cuáles son los próximos pasos que tú tienes que dar. Así es que en este día esa es la invitación. O llámanos por teléfono. Usted no hace muy bien esto de enviar textos. Llámenos por teléfono al 909-463-0103. 909-463-0103. Llame, si contestan en inglés, usted simple y sencillamente dígale español, por favor. Esto es todo lo que tiene que decir, español, por favor, o Spanish, please. Y ellos le van a conectar con alguien que habla español. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos viendo la próxima semana para parte 2 de cómo es Dios. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, revela tu corazón al resto de aquellos que aún no te conocen. Y aquellos que te conocen, revélale mucho más de lo que entendemos y conocemos de quién tú eres. Amén.